Hombre inquieto, inconformista, no duda en decir que lo peor que le puede pasar a alguien es llegar a la madurez y no estar satisfecho con su vida. Él hace balance y el resultado le sale positivo. Ha sabido llegar expresando estrictamente lo justo como pintor, periodista y profesor. Son las tres facetas de un hombre que ha ido alternando la pluma y el pincel con la misma maestría. Ahora el Mubán acoge un recorrido por toda su obra pictórica. Con nuestro invitado de esta noche queremos viajar por sus cuadros, sumergirnos en sus artículos periodísticos y desvelar sus anécdotas y vivencias como profesor. En su vida, el carpe diem, aprovechar y exprimir el tiempo, ha sido una máxima que le ha llevado a la plenitud. Hoy visita el plató de Trivium Enrique Nieto. Tres caminos. Tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al Trivium. Buenas noches, es martes y aquí estamos puntuales a nuestra cita con todos ustedes en Trivium. Hoy les proponemos que se dejen llevar y que nos acompañen a conocer la obra pictórica y la trayectoria profesional de un hombre que bien podía haber nacido en el Renacimiento. Pero antes de presentarle a nuestro protagonista de esta noche, voy a saludar a mis compañeras María Eugenia Lozano, Esther Martínez. Buenas noches, chicas, bienvenidas. Gracias. Y ahora sí, vamos a conocer a nuestro protagonista de esta noche, Enrique Nieto. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Estoy encantado aquí. Decía que bien podría haber nacido usted en el Renacimiento porque es un hombre muy inquieto. Usted, además de pintor, ha escrito libros, artículos, aparte ha ejercido la docencia. Su personalidad tiene muchas facetas que nos gustaría abordar a lo largo de esta noche y creemos que debemos empezar la entrevista por aquella faceta con la que nos da la sensación de que se siente usted más identificado, que es con la de pintor. Bueno, indudablemente yo me considero pintor, o sea, es lo que he querido ser siempre y lo que he desarrollado desde muy joven, la pintura como centro de mi vida. Pero es cierto que he hecho muchas cosas, pero todas a gusto y porque he querido y porque he pensado que la vida es algo más que pintar. Entonces, la enseñanza ha sido para mí un placer, un trabajo y un placer. La he disfrutado día a día, mi relación con mis alumnos ha sido estupenda. Escribir es un hallazgo que me encuentro, algo que aparece en mi vida que no contaba. Soy un hombre muy lector desde siempre, muy lector, y como todo pasa siempre, los que leemos al final abocamos en escribir. Lo único que pasa es que yo escribí y lo publiqué en un periódico y desde entonces, hace ya muchísimos años, siempre he escrito en un periódico. Desde el año 1974, que empecé a escribir en un periódico que se llamaba Línea, y luego he pasado por varios medios y siempre ya he tenido un sitio donde escribir. Y escribir es el gran gozo. La pintura es el gran problema, la gran cuestión, y escribir es la gran diversión. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Aunque usted asegura, le hemos leído que hace unos desnudos controlados en las entrevistas, que no lo quiere contar todo, vamos a intentar que en esta, que la podemos alargar en el tiempo, sus seguidores, que tiene muchos, y nuestros espectadores le conozcan un poquito mejor. Si le parece, nos vamos al principio. Usted nace en Cartagena, en una familia pues humilde, cuenta que en casa ningún cuadro. ¿Cómo aparece su vocación y cómo fueron esos primeros años? Pues lo que acaba usted de decir es verdad. Yo nací en Cartagena, en la posguerra, en una casa muy humilde, de gente maravillosa, pero una familia muy sencilla, ¿no? Y a la pregunta de cómo aparece mi vocación de pintor, la respuesta es no lo sé, porque por supuesto en mi casa no había ningún cuadro, ni en el colegio que iba, ni en donde me movía. Yo creo que fue en algún libro, porque yo empecé a leer muy pronto como yo creo que a los 11 años ya empecé a leer libros. En el colegio había una biblioteca y me la leí entera. Salgari,
Dickens, es decir, lecturas para niños y probablemente, dada la época, recortadas y retocadas. Pero me fui leyendo libro tras libro y yo me imagino que en uno de esos libros saldría un pintor y a mí ese tema me despertaría algo que creo que era congénito porque empecé tan pronto. Hay una foto, tengo una foto en mi casa a los 12 años y estoy como pintando. O sea, que fue muy pronto. Pero padres, abuelos, ¿usted ha investigado algún ancestro que tuviese...? ¿Qué va? Nada. Nada, y además no solamente eso, sino que mi familia y mi casa, primero era una familia muy restringida, porque mi madre era una mujer sola en la vida. No tenía a nadie. Su madre murió al nacer ella y su padre unos meses después. No tenía hermanos ni tenía familia. Estaba sola en el mundo. Y mi padre tenía 2 hermanos, pero uno vivía en Madrid, o sea, lo veíamos poco. Entonces, ni siquiera a nivel familiar, ni a nada, a ningún nivel de estos, la pintura podría formar parte de mi vida. Pero supe que quería pintar desde siempre. Desde siempre. Me gustó. Me pareció que era una cosa bellísima eso de poder crear algo con unos pinceles o unos lápices y empecé prontísimo, iba con un blog, dibujaba, absolutamente increíble. Un don, así que... No, yo no creo mucho en los dones, sí. Creo en los genes, pero claro. lo que creo es que algo tuvo que pasar en mi cabeza para que yo decidiera ser pintor enseguida. Y también decidiera que quería ser profesor. ¿También lo tuvo claro pronto? Fíjese, yo empecé a trabajar cuando tenía 9 años. Salía 1 hora antes del colegio y me iba a un sindicato. Miren ustedes qué cosa más curiosa. Un sindicato que debía defender las edades laborales, pues por la tarde trabajaba 2 horas allí, pues del chico de los recados. Entonces me dejaban salir 1 hora antes del colegio y me iba allí. 9 años. Y entonces mi vida se transcurrió, después me puse a trabajar y tal, en el terreno normal de aquella época. Es que para ustedes que son tan jóvenes, parece que estamos hablando de la prehistoria, de los dinosaurios. No había dinosaurios, pero había casi de todo, ¿no? Y entonces el mundo mío era completamente aparte. Pero yo creo que lo que me sacó de ese mundo fue ese afán por la lectura. Ese afán que no me ha abandonado nunca. He sido un lector voraz de libros y libros y libros, y yo creo que a los libros les debo todos esos despertares hacia querer ser eso cuando realmente abandoné los estudios a los 11 años y me puse a trabajar. Entonces, todo lo que vino después, que fue largo y duro, pues me llevó a poder ser profesor numerario de un instituto y un pintor, y a escribir. Pero le aseguro que era absolutamente inimaginable en aquella época para mí. A lo largo de toda su vida, muy buenas noches, por cierto, buenas Enrique, noches. en primer lugar, a lo largo de toda su vida ha hecho muchísimas cosas de las que iremos hablando a lo largo de todo este programa, pero estos días en el MUBAM, en la capital, en Murcia, hay una antológica de toda su obra, hay alrededor de unas 100 obras, incluso recogidas de algunas de propietarios privados, ustedes las han ido recogiendo. ¿Cómo ha sido todo ese proceso y sobre todo, qué siente usted cuando de repente le proponen hacer esa selección de esas obras a lo largo de toda su vida? Pues empiezo por el final. Ese tema lo hablo con el consejero Pedro Alberto Cruz un día, hace 1 año y medio por ahí, y nos parece un proyecto interesante y nos ponemos en marcha. Él a tratar de conseguir con su director general Paco Jiménez de museos y tal las perlas para poder hacer una exposición, porque sabes que está muy mal económicamente. Consiguen que la Caja de Ahorros del Mediterráneo se implique y ponga alguna cosa, y con eso se va a poder hacer la exposición. Y yo me pongo a buscar los cuadros, que ha sido pues 1 año y medio de pensar, este cuadro lo tiene no sé quién, este lo tiene no sé cuántos. Efectivamente, en la exposición el 90 y tantos % de los cuadros son de colecciones particulares, o sea que míos hay realmente muy poquitos, y he conseguido reunir 110 cuadros o algo así, de los cuales ahora mismo he colgado 70, y ha sido seguirles la pista. A veces he tenido que hablar
con el hijo de quien me lo compró, porque quien me lo compró ya no está, o el nieto de quien me lo compró, porque ya tampoco está. Y en cuanto al encuentro, ha sido realmente emocionante, genial. El día que se abrieron esos 100 embalajes o 100 y pico de embalajes, empezaron a salir cuadros que hacía 30 años que no veía. Claro, yo hice una exposición, alguien me compró un cuadro, se lo llevó y no lo había vuelto a ver. Y fue muy, muy impactante. Mira, este cuadro, pues está bien. Pues mira con qué fuerza pintaba yo aquí a los 30 años y tal. En fin, ha sido muy emocionante. O sea, es una cosa importante, yo creo. Y además me alegro mucho, como me dijo un político, que no me lo hayan hecho cuando me haya muerto. Porque es verdad, siempre hacen estas exposiciones cuando el pintor se ha ido y ahí está, como me dijo ese mismo político, siempre está la viuda con los hijos, el comisario de la exposición, y qué bien pintaba y qué bueno era. Pues esta vez no, esta vez estoy aquí y además... Me lo pueden decir a mí, ¿no? Claro, si me lo pueden decir a mí. me lo pueden decir a mí, lo bueno y lo malo. Y yo lo explico si hace falta. Claro, y además yo quisiera que me hicieran otra antológica dentro de 20 años, ¿sabes? Si es posible. Muy bien, pues lanzamos esa petición, quién sabe. De todas formas, la gente que vaya a ver esta exposición se va a llevar una sorpresa, porque quizá en los últimos años hemos acostumbrado a ver a Enrique Nieto pintando paisajes, pero en esta antológica, en esta exposición, nos vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Claro, es que la memoria es corta, suele ser corta en la gente, y además yo he seguido exponiendo y exponiendo, y claro, si llevo, pues ahora debo llevar unos 17 años pintando paisaje, pero antes estuve casi 20 pintando figuras. Lo que pasa es que el paisaje siempre ha estado ahí detrás. Yo empecé pintando paisaje y figuras en mi primera exposición, y luego fui alternando paisaje, figuras, hasta que aparecieron Los Ángeles, un mundo que ahí apareció, y ese cuadro que se ve ahí es el primero que pinté de ángeles. Estaba pintando un cuadro de la contaminación de Cartagena, y en el cielo estaba pintando una luna, y de pronto los colores que había puesto me dieron la impresión de que tenían como una figura de ángel, y lo terminé como un ángel, y empecé a pintar esos ángeles. Y estuve un montonazo de años y los expuse en Madrid, y en Valencia, y en Murcia, y en Cartagena, y en todas partes. Pero vamos, el paisaje siempre ha sido el fondo de todo lo que he hecho. O sea, siempre ha habido paisaje cerca de mí. Y ya últimamente lo que hice fue volver a los paisajes que pintaba hace muchísimos años. E hice 3 exposiciones, una en Murcia, otra en Madrid, y otra en Valencia, y otra en Cartagena, que se llamaba El paisaje revisitado, que era un revisitar el paisaje después de las experiencias y de los años y tal. Y resulta que me salieron muchísimo más brillantes de color, ese es de Madrid, de esa exposición, muchísimo más brillantes de color, así como saltando de tal, o sea que a la madurez he recuperado todo el colorido y toda la cosa de la más tierna juventud. Cuando usted se ha reencontrado con todos esos cuadros, ¿podría decir como algunos artistas he tenido esta época más oscura o la otra más tal? Claro, se ve mucho, se ve muchísimo. Pintar es un poco como cuando se escribe la caligrafía, ¿no? Refleja perfectamente el momento en el que estás. Y yo creo que precisamente el que esos cuadros de ahora sean tan brillantes y así tan coloristas, tiene mucho que ver con una vida que considero que está bien llevada. Mis hijos están bien, son buenas personas. Es decir, cuando empiezas a todas esas grandes preocupaciones que tienes, a sentarlas y a ver que, como dice Eliot, te ha llegado el momento de pararte y quedarte mirando despacio a ver lo que tienes a tu alrededor. Y me encontré con todo ese color. Además, usted considera que los cuadros son también, como hablando de hijos, un poco su prole, ¿no? Y en una entrevista me gustó que le leí, no he tenido ningún hijo feo. O sea, ni en sus cuadros. Yo no sé si feos o no, porque es que es muy difícil juzgar su propia pintura, muy difícil. Yo soy un buen crítico de la pintura de los demás, tengo mucha formación a nivel de artes plásticas y a menudo me he dedicado a juzgar la obra de los demás. Incluso he sido conservador de una colección importante de pintura en Murcia, bueno, de la de Caja Murcia, para aclararlo. Y entonces creo que tengo experiencia, sé juzgar bien, y este cuadro es bueno, este es malo. He visto muchísima pintura en mi vida, muchísima.
Sin embargo, con los míos tengo un problema, es dificilísimo, aunque si es obviamente malo lo descubro, pero les tengo mucho afecto. O sea, digamos que pierdo un poco el pudor y digo, pues están bien, yo los veo bien, a mí me gustan. Cuesta ser crítico, ¿no? Sí. Pero nos falta, por ejemplo, formación al público en general a la hora de ponernos delante de una obra de arte y saber lo que estamos viendo. Pues eso, claro que sí, pero también, ¿cómo le diría? Es absolutamente necesario. O sea, a la pintura se aprende viéndola, sintiéndola, dejándose envolver por ella, como cualquier obra de arte. La música suele estar más cerca de ustedes, que son jóvenes, y es así. Ustedes, la música se dejan envolver por ella, la entienden, saben de qué va, reconocen al autor. Pues cualquier arte es igual. Hay que familiarizarse con el lenguaje, ver pintura desde el principio, leer algo sobre ella, y entonces lo que sí les puedo garantizar es que cuando se la conoce, te hace gozar tremendamente, como cualquier arte que se conoce y se degusta. Cuando tu arte, el que más te guste, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, cuando la ves en su cosa magnífica, te produce unas satisfacciones que no te produce nada, o sea, nada material me refiero. Entonces, por eso la gente hace colecciones y a veces el sofá de su casa está necesitando cambiarle la tela y se gasta el dinero en un cuadro porque le da tanta satisfacción. Y entonces, si eso se empieza a hacer cuando se es pequeño, contestando a su pregunta, se lleva a los críos a los museos, se les hace dibujar, se le dice, ¿qué te dice esto? ¿Qué colores te gustan más? Desde que son así, cuando se hacen mayores, se van de viaje y van a un concierto de no sé qué conjunto y por la mañana se levantan temprano y se van al Prado a ver no sé qué porque tengo ahí mi cuadro favorito y tal. O sea que forma parte de la educación. Eso está claro. ¿Y usted goza más con la contemplación de una obra de arte magnífica o pintando, usted creando? Son dos cosas distintas. Me encanta ver arte. He viajado todo lo que he podido y tengo por ahí mis cosas sueltas por el mundo que quiero volver a ellas y algunas he vuelto a verlas. El maravilloso cuadro de la National Gallery de Londres, un cuadrito así que es mi cuadro, que yo voy a ir a verlo. Pues es un cuadro, el autor no es muy conocido, es Bellini, es un cuadro del siglo XV y es un retrato de un señor, el Dogo de Venecia. Es una cara de hijo de mala madre, horrible, un hombre acartonado, con cara de malo, envuelto en telas y en brocados, con un sombrerito dorado, lleno de cosas. Y el cuadro a mí me hace ver lo que es la naturaleza del ser humano, o sea, ese hombre intrínsecamente malo, envuelto en oropeles. O sea, entonces veo mucha vida en ese cuadro. Es un poco como lo que pasó con el retrato que Velázquez le hizo a un papa, que cuando lo pintó también muy realista, y el papa era un papa de estos guerrero y luchador y tal, y entonces cuando terminó y se vio, el papa dijo, troppo vero, demasiado realista. Eso en cuanto a la contemplación, pero a la hora de crear, ¿cómo se enfrenta Enrique Nieto a un lienzo en blanco? Como la cara y la cruz de una moneda. Por un lado es un cuestionarte completamente. Un lienzo en blanco es la cuestión más importante y más difícil de resolver. Y luego creyendo mucho en mi intuición y en la propia obra lo que te va pidiendo. Entonces se va haciendo, la obra parte de una idea pero se va haciendo en sí misma. Y ahí está. Ahí está. ¡Qué bien! Estábamos buscándolo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Porque a nosotras también nos movía la curiosidad por saberlo, porque no conocíamos y lleva razón, desde luego la descripción. Fíjate qué cara de mala persona, qué ojos. Aquí se le ve, aquí con esta luz parece que la boca todavía es mejor persona, pero os aseguro que tiene cara de malo. Y luego todos esas telas doradas y brocadas.
Sí, ese envoltorio, ¿no? Ese Con el envoltorio. que muchas veces se presentan. Claro, eso me se presentan recuerda muchas veces una parte de la vida, no la Claro. vida, pero sí una parte de la vida. El cuadro por eso me gusta tanto, es un cuadro que no es muy grande, pero siempre que voy a Londres, vaya a lo que vaya, siempre iré a ver ese cuadro, porque para recordar que la vida puede ser eso y nunca debe ser eso. Y nunca debe serlo, ¿no? No debemos dejarnos guiar por las apariencias, ¿no? Eso Y por es. cómo van envueltas las cosas muchas veces. Bueno, nos hemos quedado hablando precisamente de... Queríamos hacer Bueno, esta felicito pausa. a vuestro nuestro equipo realizador. de documentación y Sí, realización. sí, desde luego. Tenemos suerte de contar con ellos algunas veces. No siempre. Tienen sus momentos. Nos hemos quedado hablando de cómo se enfrenta precisamente a ese lienzo en blanco. Pues con una idea y que he pensado y he madurado y que trato de poner allí. Entonces parto de ella, empiezo y la propia idea se va conformando a la vez que voy trabajando. Y cuando ya no le puedo quitar nada, es que está acabado. A veces es un cuadro que sale en un espacio de tiempo corto y otras veces se guarda y tratas de olvidarlo, lo sacas otra vez y lo vuelves a meter y le tocas y tarda un año en salir, pero o más. Pero en general es eso, es el pintor parece que está el cuadro en las pinturas y los lienzos están a su servicio, pero realmente casi siempre estás tú al servicio del cuadro. El cuadro yo creo que toma personalidad propia. Llega un momento en el que te está él dictando. Quita este amarillo, pon este azul, quita el verde, esto está mal. Estás en conversación con él. El artista está al servicio del cuadro y también del público, porque una de las peores cosas que le puede pasar a un artista es pues esto, ¿no? Que digan, ya he visto una de sus obras, ya las he visto todas, ¿no? Todas me recuerdan a lo mismo, todas me evocan el mismo sentimiento. Es difícil tener que dar siempre ese algo más al público, eso que siempre pedimos los que vamos a visitar una exposición. Mira, yo he pintado centenares de cuadros del Mar Menor. Centenares. No sé cuántos. No quiero decir 1000, pero centenares, por supuesto. Entonces, los he pintado y ahora, en esta exposición, hay por lo menos 20 o 25 cuadros del Mar Menor. Yo creo que son todos completamente distintos. Me he fiado de la luz, de los vientos. Si sopla jaloque, el mar está de un color y el cielo de otro. Si sopla levante, hay otra situación. Si sopla norte o mistral, y si sopla leveche. Y así he ido haciendo el Mar Menor como una cosa en la que estoy en perfecta conversación durante toda mi vida. Y cuando he ido y he hecho las exposiciones, la gente ha llegado y de pronto, esta vez hay menos Mar Menor, o no tienes ninguno del Mar Menor, ¿qué pasa, no? O sea, al final la gente te identifica y tal, pero no creo que... Yo creo que ahora mismo si se ve la exposición, se ve... Eso es lo mejor que tiene esta exposición para mí, que se ve un proceso y una obra. Una obra. Ahora ya será discutible, habrá quien no le gustará, podrá hacer la crítica más dura, pero hay una obra. Se empezó, el primer cuadro es del 64, que no había nacido nadie más que yo en esa época, y el último es del 2012. Y entonces, del 64, no, pero en el del 75 o 74, hay cosas que las puedes reconocer en el de ahora. O sea, yo ya tenía una idea de lo que era la pintura, de cómo tenía que ser la pintura. Y he sido fiel a ella. Y la verdad es que ahora viendo la Junta, pues a mí me gusta. Además, me da un poco de apuro decirlo, pero a mí, yo la veo bien, está bien. Y pues, bueno, un pintor siempre que expone se enfrenta a la crítica de los demás. ¿Usted las acepta bien? ¿Ha habido alguna crítica que le haya gustado, que haya dicho, mira, este lo ha entendido, ha sabido captar lo que yo quería decir, o alguna crítica que le haya dolido especialmente? Esto va a sonar un poco mal, pero lo voy a decir. El domingo, en La Razón, el consejero de Cultura, pero Alberto Cruz, escribió un artículo sobre mi pintura. Entonces, lo que pasa es que el artículo estaba mal firmado, porque ponía Pedro Alberto Cruz y abajo ponía consejero de Cultura, y ahí lo que debía de poner es teórico de arte o profesor de arte, porque realmente
ese artículo lo ha escrito una persona que sabe un montonazo de pintura, pero no porque lo haya aprendido el tiempo que estaba de consejero, que eso se habrá olvidado, ¿no? se habrá desaprendido, ¿no? Sí, sí. Sino porque antes ya él ha escrito, y yo lo conozco, trabajos importantes en el tema de artes plásticas, en publicaciones, bueno, y en catálogos de Madrid importantes. Y entonces, la forma que tiene ese escritor de ver la pintura mía me gustó muchísimo, porque es una profundización muy grande. O sea, Pedro Alberto es un hombre muy de cabeza, ¿no? A veces un poco difícil de comprender para algunos, Un pero poco abstracto algunas veces. sí. Pero con su afán, su afición a los aforismos y tal. Pero de todas maneras, ese artículo, pues a mí no es porque ponga bien mi pintura, que por supuesto se lo agradezco, sino porque la forma de acercarse a ella me parece estupenda. En ese artículo hablaba de que la pintura de Enrique Nieto era un ejercicio de justicia. Bueno, las cosas de que todo se expresaba en su justa medida. Sí, bueno. Ahí lo que dice es que él trata, que la pintura mía trata de ser una síntesis. Eso lo han dicho otros, pero no así tan guapo como lo decía él. Entonces, o sea, que yo trato de sintetizar, que el cuadro sea una pulsión de emoción. O sea, de pronto, pues, si es un paisaje, pues la emoción ante el paisaje. Ahora, se transmite y trato de hacerla una cosa sintética. No es muy barroca, no es una cosa para estar mirándola así, sino es una cosa para estar mirándola así. Entonces, lo que transmite puede ser, como decía él, un aforismo, que es una síntesis perfecta de un verso, o sea, en el cual puede contenerlo todo. Da mucho gusto que la gente escriba cosas como esas sobre tu pintura. De todos modos, en la última exposición que hice en Madrid, a principios del 2010, tuve también unas críticas no tan profundas como esta, pero sí buenas críticas en el ABC y en otras revistas y tal, muy positivas, poniéndome muy de mediterráneo, de pintor mediterráneo, lleno de color y todo eso. Luego entonces con los críticos bien, ¿no? Hemos tenido hay una relación más o menos cordial, no hay... Sí, yo creo que sí. No ha habido así nunca nadie que diga... ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy un pintor bastante técnico. Entonces, cuando la gente ve los cuadros, por lo menos sabe que están bien pintados. Te puede gustar o no, pero quiere decir que técnicamente están bien. Entonces eso siempre es un avance. Vamos con una frase. Yo soy pintor, pero mi opción siempre ha sido vivir mucho más la vida que la pintura. Eso lo ha dicho usted. Sí, sé esa frase lo que es. Y esa frase suena así un poco altisonante, como todos los titulares que sacan los periodistas en esto, pero lo que quiero decir con eso es que a lo largo de toda mi vida yo me he implicado en muchas cosas. A mí ha sido muy fácil venderme una película. O sea, ha venido alguien y me ha dicho, oye, ¿tú podías hacer esto y tal igual? Sí. Y me he metido y lo he hecho. Entonces, en ese sentido lo quería decir. Es decir, que yo he sido siempre pintor, pero he hecho muchísimas más cosas. Todo lo que me han ofrecido o lo que he buscado yo que me podía enriquecer como persona, me he metido en ello hasta... Al 100%, ¿no? Al 100%. Lo que pasa es que también he contado con una suerte, es que soy una persona con bastante capacidad de trabajo. Entonces he podido llevar un montón de cosas cuando otras personas solamente pueden llevar una. Y yo he estado, pues, me he ido a Madrid por la mañana a las 6 de la mañana, he venido a la 1, he dado 5 clases, en el recreo he escrito un artículo y por la noche he hecho no sé qué. Entonces esa vida, un poco acelerada, yo he sido capaz de llevarla y la he disfrutado. Y he preferido hacerlo así. Pues si os parece, chicas, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a hacer un descanso para la publicidad y volvemos hablando de otras muchas facetas en la personalidad de Enrique Nieto. Pues lo he dicho, hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos en Trivium.
Continuamos en Trivium. Esta noche está con nosotros Enrique Nieto y en la primera parte del programa hemos estado hablando de su faceta como pintor, pero también se le conoce como periodista o en este caso como articulista. Usted desde luego domina tanto la pluma como el pincel casi con la misma maestría. No, en absoluto. Pero vale. Bueno, pues acépteme la crítica. Bien, o sea, yo escribir, lo de escribir, un poco lo decía antes, es como un misterio. Es una cosa que me ha superado a mí. O sea, empecé y he seguido y llevo no sé cuántos años, pero un montonazo, que siempre he tenido un periódico para escribir. He escrito también alguna cosa de narrativa y ahora he escrito un libro pequeñito que cuando pase todo esto de la exposición intentaré publicar. Pero a mí el periodismo me ha parecido, o sea, una cosa que disfruto muchísimo, porque empecé siendo un poco pedantón, o sea, el clásico citoso y tal, y no sé cuántos, y el lenguaje y tal. Pero un día escribí un artículo en una revista y cuando lo leí me dio tanta vergüenza de ver lo pedante que era, lo lleno de citas y de palabras y lo literario que era, que dije, desde este momento voy a cambiar. Y entonces traté de hacer un lenguaje que recojo de la calle, que procuro que sea lo más sencillo, lo más justo posible, nada de empobrecerlo, pero sí lo más cercano a la gente. Y he tenido muchísima suerte, porque he visto carpetas de alumnos de esta universidad, donde estamos, la Universidad Católica, con artículos míos para trabajarlos en asignaturas de sociología. Y he visto trabajos en la Universidad de Murcia de sociolingüística con cosas que yo he escrito, o un examen de code de lengua con un artículo mío. Y entro al mercado de Verónicas de Murcia y el carnicero, que es un buen amigo, me dice, lo de ayer bien, pero el domingo no me gustó nada. O sea, entonces eso me parece el gran logro, porque un poco lo que decían ustedes antes de la pintura, ¿no? Como la pintura tiene un lenguaje quizás a veces más complicado para llegar a él, pero lo escrito son palabras, y si con eso puedes crear en la gente un interés, te produce muchísima satisfacción. Además, un artículo, como sabéis, nace, se escribe hoy y mañana se publica y por la noche fallece normalmente, pero da mucho gusto, o sea, es muy espontáneo, mientras que un cuadro es una cosa mucho más larga y de vida mucho más larga. Usted tiene un lenguaje sencillo y directo, precisamente como estaba diciendo, pero también muy sincero. Dice las cosas muy claritas. Sí, porque además mi periódico me permite lo que no le permite a nadie. Y es que si he oído por la calle a alguien decir una barbaridad y la pongo, me la publican. E incluso si meto alguna barbaridad en el artículo, mi directora, Paloma Reverte, a veces me dice, te estás pasando un poco, nene, y tal, pero realmente yo escribo exactamente lo que quiero. Y jamás me han dicho que escriba otra cosa. Yo he estado en varios medios, últimamente en La Opinión llevo un montonazo de años, pero realmente escribo en absoluta libertad. O sea que lo que escribo es exactamente lo que quiero escribir. El de hoy, yo lo he leído y me ha gustado mucho, a la atención de la buena gente, ¿no? Lo ha titulado. Le cito porque me ha gustado la frase con la que más o menos terminaba. Dice, si vas por la vida tratando de no hacer daño a nadie, es muy probable que cuando llegue a la madurez encuentres a tu alrededor gente y circunstancias que premian esa actitud. Lo dice por experiencia propia, le está pasando, cree que eso es el proceso. Si ha leído usted el artículo, verá, la tesis es muy sencilla. Hace unos años, los padres e incluso los centros educativos educaban a la gente para la competitividad, para subir como fuese. Para ser el número uno, ¿no? Eso es, pero incluso pisando un poco a los demás. O sea, incluso en una empresa se daban casos de premiar al que era un poco más borde, o sea, al que era más capaz de hacer cosas, de imponerse. El típico trepa. Eso es, eso ha cambiado. Eso
esta porquería de situación que estamos viviendo de la crisis está haciendo que la bondad y la solidaridad se impongan sobre esas tesis. Y entonces, lo que vengo a decir en el artículo es que me alegro de que por lo menos esta situación tan terrible haya traído consigo que usted está trabajando y entonces viene una amiga que no trabaja y te dice, ¿puedo vivir en tu casa 15 días, por favor, mientras tal? Y como es tan corriente, se acepta como bondad personal. Antes, a lo mejor, si era otra periodista, usted podía pensar, esta a lo mejor me va a quitar mi trabajo, y no sé cuántos, y no sé qué. Eso ya ahora ni se plantea. Me refiero, pongo este ejemplo, pero en mil cosas, en mil cosas. Las familias que han tenido que acoger a sus hijos, que los han echado, los desahuciados. Todo el mundo se ha creado una corriente de bondad personal que creo que ha salido a la luz, que estaba ahí, y esas otras actitudes han caído en el más absoluto de los desusos. O sea, yo creo que ya se ven mal a la gente esa, que antes se veían los clásicos yuppies, ¿recuerdan? Esos que llevaban el pelo engominado. Y tal, todo eso ha pasado de moda. Era una canallada, pero es que encima ya no se lleva. Entonces, a ver si es verdad que se acaba. Es lo que usted dice, que ser borde ya ni siquiera se lleva, o sea, que han ganado los buenos. Claro, y luego esa frase que usted sacaba, que la cual decía que a lo mejor al final, cuando llegas a la madurez, lo ves, pues es verdad. Si no has hecho más daño que el que hayas hecho inconscientemente, que eso no se puede evitar. O sea, que alguna vez le has hecho daño a alguien sin querer. Pues llega un momento en el que te encuentras, te sientes así como pleno, ¿no? Con buen, sí, y sobre todo con buen rollo alrededor. O sea, de pronto vas a un sitio, sale alguien que te dice, tú me echaste una mano a mí, yo estaba fastidiado y tal, y me ayudaste en esto y tal, y queda muy bien. O sea, te da mucho gusto. ¿En qué se inspira usted para escribir? ¿En todas estas historias cotidianas, en todo lo que usted va viendo y viviendo a lo largo del día, o bueno, tiene alguna alguna línea? Escribir siempre, yo siempre digo, ¿cómo escribo lo del domingo? ¿Cómo escribo lo del martes? ¿O cómo escribo los martes, sábados y domingos en el periódico? ¿Qué voy a escribir? Pero al final, cuando tienes una vida llena, ves a gente, hablas con tus amigos, hablas con tu familia, estás en el mundo, siempre hay un tema sobre el que escribir en un periódico. Lo que pasa es que tienes que estar abierto a lo que estás oyendo, ser receptivo y luego ya tú, pues, elaborarlo en tu forma y en tu cabeza. Pero si estás abierto a la gente y a la vida te da para escribir, y ustedes son periodistas, o sea, eso es así. No creo que haya ningún problema para que una persona que quiera escribir para encontrar el tema, ¿no? Para encontrar el tema, vamos. Sí. O sea, no da la mata ahora para escribir. Simplemente es mirar las cosas con un poco de curiosidad, ¿no? Claro, o sea, no, sobre todo siendo receptor, o sea, no yendo impermeable, sino permeable a lo que ocurre a tu alrededor, a lo que miras. Es una actitud, o sea, puedes oír una conversación en una terraza y de pronto pues decir, qué barbaridad, qué cosa acaba de decir más tremenda esta persona. Y yo lo suelo hacer, y además entonces el domingo lo pongo con la frase exactamente como la he oído, o sea, y suelo hacerlo. Yo creo que es muy rico, muy rico. El otro día en mi blog había un comentario de una persona de Murcia que vive en Chile, y decía que cuando leía eso que escribo los domingos, se sentía muy feliz porque le traía las calles de Murcia allí donde vive, a Chile, que explicaba que se ha tenido que ir a buscar trabajo allí y tal. Y me pareció genial. O sea, ¿ves? Eso es lo mismo que lo que hablábamos antes de cuando haces el bien al final. Pues esto es lo mismo. Si tú tienes una idea que es, ¿por qué no saco a la gente de la calle y la saco en los periódicos? Pues al final hay alguien que lo agradece y lo valora. Yo no quiero que se nos pase, que antes lo ha mencionado un poco de puntillas, que está preparando un libro. Denos un avance, díganos un poco de qué va a ir, y pues, aunque no lo tenga publicado. Va de lo primero que hemos hablado en esta entrevista, va de los primeros 16 años que me tocó vivir, pero no como memorias ni nada de eso, sino como estampas sociológicas de lo que ocurría. O sea, entonces, y sobre todo la dificultad enorme que había para una clase social acceder a la cultura y a la educación. O sea, la época era de compartimentos estancos,
Estaban unos que podían acceder a la educación y a la cultura y una gran cantidad de gente, los obreros, los trabajadores, la gente sencilla, que no tenía ninguna posibilidad. O sea, materialmente de mi generación, o sea, de mi colegio, de la gente que fue conmigo al colegio, hemos estudiado a niveles superiores otra persona y yo. ¿Y cómo? Usted, aprendió también, fue a una especie de taller o de escuela, ¿no? Ahí en Cartagena también para aprender a pintar, pero me imagino que sería difícil llegar hasta ahí en vez de quedarse trabajando. No, fui a un estudio, un estudio de unos pintores, ¿no? Y entonces ahí fue donde mi vida dio un cambio, o sea, porque ahí me encontré la cultura. Ahí me encontré la cultura, ahí me encontré la educación, ahí me encontré todo. O sea, entonces digamos que accedí a un lugar buscando la pintura me proporcionó a una serie de personas, son dos pintores, fundamentalmente Ramón Alonso Luci, un pintor de Cartagena, y Enrique Gabriel Navarro, que murió prematuramente hace muchos años ya. Ellos, digamos que fueron, ese estudio era lo que a mí me hizo aprender. Ellos me enseñaron a pintar a la antigua, ¿eh? Yo les llamaba maestros, y ellos me trataban como su discípulo, y si me tenían que gritar, me gritaban, ¿no? Y entonces, pero también, digamos que me guiaron un poco, retomaron mi camino, y así pude retomar mi vida hacia otros caminos también. ¿Y qué edad tenía cuando llegó? Pues cuando llegué al estudio de Luci Navarro, 13 años, no había cumplido los 14. ¿Y cuándo vuelve a retomar los estudios? Porque otra de las facetas que usted ha tenido ha sido la de profesor. Usted... Ese es un tema que está en mi libro y prefiero que lo vean ahí. Vamos, es que es un tema tan largo y no me resulta... Le voy a decir solamente sobre eso una cosa, pero solamente una frase, porque eso sería ya una cosa un poco de telenovela y tal, y no. Pero le voy a decir algo. Cuando ya hice oposiciones... Yo soy de inglés, hice oposiciones a profesor de instituto y las saqué. Entonces decidí estudiar historia. Me apetecía estudiar historia. Y me matriculé oficial en la Universidad de Murcia de Historia. No terminé, me lo dejé entre tercero y cuarto. Pero ya estaba casado, tenía mis hijos, venía 2 veces por semana, tomaba apuntes, me los prestaban y hice esa parte de la carrera. Bien. Esa es la frase. Era la primera vez que me matriculaba oficial de algo desde que dejé el colegio a los 11 años. Bueno, es una buena frase para dejarnos con la intriga, para leer. Ya está. Pues nada, pues que bueno, pues si no se matricula uno oficial, se matricula uno libre, ¿no? Exactamente. Pues así se hace todo. Vamos a esperar a ese libro para conocer cómo llega a ser profesor, pero bueno, una vez estando impartiendo clase, dedicándose a la docencia, usted ha vivido esa etapa como profesor. ¿Cómo ve las cosas ahora? Porque la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de buscar la excelencia, cada vez se está perdiendo más. Mire, yo de la enseñanza, yo creo que es que me fui en el momento justo. Este es mi 8º curso sin clases y he estado 37 años en la enseñanza. Para mí la enseñanza ha sido una cosa estupenda, me he llevado perfectamente con mis alumnos, nunca he tenido ningún problema que no haya podido yo solucionar. Quiero decir, alguna vez se me habrá puesto chulo un crío, y entonces, pues yo qué sé, pues lo he solucionado. Sí. Pero, quiero decir, nunca he tenido un problema así gordo. Y he disfrutado enseñando, mantengo relación con algunos de mis alumnos a través de internet o incluso visitándome en mi estudio, donde viene a contarme su 3er divorcio, sus problemas de no sé qué. Tal. Entonces, quiero decir, no tengo ninguna conciencia de que la enseñanza sea algo duro, ni negativo, ni problemático. Ni que se haya deteriorado, ni nada de eso. Mientras que luego, ahora tengo la experiencia también de algunos nietos que tengo. Entonces, algunos sé cómo van en el colegio, cómo funcionan, pues yo creo que la cosa no... Claro, es una sociedad distinta. Es que el problema es que yo he tenido en clase, de pronto me han llegado 2 chinos, y entonces, ¿cómo tomas eso? O sea, pues hay unos que lo toman de una manera y yo de otra, pero a mí me parecían los chinos que eran más listos que el hambre y más simpáticos que nada, aunque no supieran una palabra de español, pero enseguida aprendían.
Entonces, quiero decir que es que ahí está el tema. Entonces, si te adaptas a esa multiculturalidad, pues no pasa nada. Ahora, si tú ya vas a llegar y diciendo es que este árabe es de esta manera o este ecuatoriano, claro que son de otra manera. Son gente de otra manera, a la cual tienes que enseñar de otra manera, motivar de otra manera, a veces se ponen realmente, son complicados, pero para eso estás en la enseñanza. O sea, yo creo que uno está en la enseñanza porque realmente tiene vocación de ello. Eso es lo que, o sea, ahí está la clave. Yo creo que en la enseñanza no puede haber nadie que no, realmente no. O sea, buscar la enseñanza para ganar 1000 y pico de euros todos los meses, eso le aseguro que es muchísimo mejor no hacerlo. La enseñanza es una cosa muy delicada, muy problemática, y eso tiene que meterse quien le guste, quien lo disfrute. ¿Y cómo ve el tema con los recortes y todo eso? Bueno, me parece una auténtica barbaridad. O sea, eso ya lo he escrito y tal. Yo creo que la enseñanza, yo tengo ahora mismo, hablaba hace poco con una maestra que trabaja en un centro más bien marginal, con gente muy difícil, y está notando lo del hambre de los críos. Les han quitado becas de comedor, no sé cuántos, tal, y están notando hambre en los críos. Están notando, hoy me contaban una cosa, vieron a un crío coger 2 bocadillos que otros habían tirado en el colegio. Qué fuerte. Mordisqueados, y dijo, y le dijo, ¿qué estás cogiendo? 2 bocadillos. Pero ¿cómo 2? Y dice, sí, uno para mí y otro para mi hermano. Eso está ahí, eso está. Hay un problema como un piano de grande, y además en esos centros marginales se nota muchísimo más, porque hay gente que el crío comía bien a mediodía porque comía en el comedor del colegio. Si no puede comer, o el crío llevaba los libros porque tenía un bono libro. Si no tiene el bono libro es que no se puede comprar los libros de ninguna manera. Entonces, muy problemático. Lo veo, hace falta una cantidad de toque de humanidad en los que llevan eso, en los políticos que llevan eso, para llegar a los puntos realmente problemáticos y solucionarlos. Porque una cosa es que fastidien o que hagan, o sea, problematicen a la clase media, y otra cosa es que la clase baja ya no encuentre cómo salir adelante. O sea, la clase media está dando para abajo, está sufriendo muchísimo, pero es que la clase baja no tiene dónde bajar. Claro. Y entonces las últimas cifras de ayer del CIS, no sé si las vieron ustedes, con respecto a la gente que ya está bajo el umbral de la pobreza y tal, eso es para ponerse los pelos de punta. Otra tasa que la verdad que también llama mucho la atención y que es preocupante es la tasa, por ejemplo, de paro juvenil. Más del 47% de los jóvenes en la región de Murcia están parados. Usted ha dicho que tiene buena relación con muchos de sus alumnos. ¿Qué le cuentan cuando salen al mercado laboral, cuando salen a la vida real después de las aulas? ¿Qué le dicen? ¿Con qué panorama? Pues mire, en esto yo creo que hay diversas actitudes. O sea, la cosa está fatal, como ustedes saben. Hay gente que se levanta por la mañana y está dispuesta a solucionar el problema como sea. Entonces se levanta y está dispuesta a hacer lo que sea. A veces no consigue nada, pero lucha como tal, o acaba yéndose a Noruega, como acaba de irse un hombre joven con 2 críos, pues, se ha ido a Noruega a trabajar, y ahora también se va su primo, amigos todos, porque aquí no hay nada, pues hay que buscarse la vida y se acabó. Luego hay otros que están abajo, desesperados, sin capacidad de reacción, incluso con depresiones. Gente, pues, han tenido que irse a vivir con los abuelos. Tengo ejemplos cerca. Eso que tanto se dice cuando lo ves. 2 antiguos alumnos míos se han ido a vivir con su abuela porque tiene una pensión, y ellos tienen 35 años, o 37 años. 2 carreras universitarias, y uno hace de suplente de un trabajo que no digo cuál es porque podrían identificar a la persona, pero un trabajo de suplente de un trabajo que puede hacer una persona con saber leer y escribir. Cuando se pone uno malo va. Y el otro no tiene nada. Está preparando posiciones de magisterio, pero ninguna posibilidad. Entonces, eso hay que verlo. Con una depre encima, desesperados, ya las relaciones, si tenían novias, se han jorobado. En fin, un auténtico caos que da esta sociedad. Y yo
ante eso lo único que les digo es que hay que ser de los que se levantan a ver cómo se puede vencer esto. Si hay que irse, hay que irse. Si hay que emigrar, se emigra. En los 60 se fueron millones de españoles al extranjero a trabajar, con una crisis, o sea, bueno, con el franquismo funcionando, y hay que tener el valor para decir me voy. Por ejemplo, fíjese, está pasando una cosa, el otro día me enteré, curiosísima, se están yendo a Ecuador a trabajar españoles con estudios superiores, a las universidades, a montar, como están ampliando, pues a montar nuevas universidades, a trabajar en empresas, gente con mucha formación, a Ecuador. Fíjate, o sea, de antes venía la gente, pero eso hay que tener el valor para hacerlo y pensar, o sea, sobre todo no caer en la depre y en la historia, o sea, en no caer en decir qué hago, no puedo más, o sea, hay que reaccionar como sea, este es el mundo que les ha tocado vivir y tienen que luchar contra él. Hablamos de recortes, hablamos de ajustes que también llegan al mundo de la cultura. ¿Cómo lo ve usted la situación en España y en la región de Murcia en concreto? Pues la cultura, quiero decir, es la primera que lo sufre. Por ejemplo, los pintores. Ya se puede imaginar que en la situación actual los pintores, o sea, para vender un cuadro podemos celebrarlo con tracas, o sea, y tal. Y hay gente que vive solamente de eso. Y lo está pasando muy mal, igual que todos. Y yo creo que hay una, en cuanto a los recortes, hay una cierta tendencia a que a la hora de quitar, no sé por qué, a lo primero que se les ocurre quitar es de la cultura. Parece como si fuese una cosa superflua, o sea, como cuando tú dices, ya no voy a beber whisky, ahora solamente voy a beber cerveza, ¿no? O sea, entonces alguien debería de saber que la cultura es un alimento tan importante como cualquier otro, y que la cultura nos hace libres y felices, y nos hace más personas. Y estar mejor preparados para el futuro. Para todo. Entonces, alguien debería de pensar que se puede cortar de todo, menos de la cultura. Yo creo que lo primero es comer, y luego formarse, la educación, y luego la cultura. Bueno, la sanidad y la cultura. Esos serían los tres pilares. Comer, educación, sanidad, cultura. Y ya todo lo demás. Industria, comercio, no sé cuánto, no sé qué. Aquí en la región de Murcia se están viviendo también situaciones un poco complicadas. Hemos conocido, bueno, pues el cierre de algún museo, que cómo iba a intentar el gobierno regional mantener la red de museos en la región de Murcia. Está la cosa complicada e incluso hay personas que están preocupadas incluso por el futuro de esos museos, de la situación ahora mismo aquí en la región. Yo sobre eso le puedo decir que leí el otro día que el consejero dijo que que los museos no se cerraba ninguno, y estoy dispuesto a confiar en ello. Sí, lo han dicho. De hecho, el gobierno dice que ha sacado una partida específica para mantenerlos. Espero que no se quiten los museos, es decir, los museos son, si se quitan los museos ya apaga y vámonos. O sea, ¿qué se quiere mantener? Si aquí el problema es que empiezas a ver qué es lo que se quiere mantener. ¿Qué es lo que se va a mantener? O sea, no hace mucho un consejero me decía que la comunidad autónoma no podía estar solamente para administrar sanidad y educación, que parece que es para lo único que se va a quedar, porque no hay dinero para nada más, que había que hacer otras cosas y tal. Y yo le decía que estaba completamente de acuerdo, porque hay que crear riqueza y tal. Pero el problema de esto es que a Murcia nos ha pillado de lleno. O sea, si ven ustedes los indicadores, es que nos ha pillado completamente. El otro día me decían, Cartagena las crisis las sufre muchísimo. En el 91 hubo otra crisis y también hubo una caída tremenda. Ahora parece que con algo de turismo y tal, parece que se va manteniendo, pero me cuentan ya que el panorama de Cartagena para la gente que ha perdido trabajo y búsqueda de nuevo y pequeñas empresas y tal está siendo desastroso. Habla usted de Cartagena, cartagenero de nacimiento. Ahora vive en Murcia, pero ha cambiado Cartagena desde entonces. Usted sigue manteniendo contacto, ¿no?, con la ciudad portuaria. Sí, mucho contacto. Aparte de, como le decía antes, que estoy en la Universidad Politécnica, también tengo un hijo que vive allí, amigos, etcétera. Y además mi ciudad es que me encanta. Yo soy
un amante de su ciudad. Bueno, yo creo que nos pasa a todos, con cada uno con nuestro sitio, ¿no? Con nuestro sitio de nacimiento, pero yo Cartagena la disfruto y la vivo. Y voy a menudo, procuro estar al día de las cosas que pasan allí. Y claro, y además, como he estado tantos años y he vivido tantísimos años y he tenido muchos alumnos, pues cada vez que voy realmente me considero como en casa. Lo que pasa es que a veces el alumno que me llega me dice: ¿usted me dio clase? Muchacho, ¿cuándo? Pues hace 42 años en el Colegio Hispania de Cartagena. Es que no se acuerda usted de mí, macho, pero si hace 42 años. Bueno, pero tiene que ser una buena recompensa, ¿no? El hecho de que lo vean por la calle, se acuerden y le paren y le digan: usted fue profesor mío, eso quiere decir que dejó un buen recuerdo. Sí, la verdad es que eso es, en la enseñanza, creo que he dejado atrás mucha más gente con un buen feeling conmigo que con un mal feeling. Seguro que alguna vez, como le decía antes, habré dicho algo en una clase o habré dicho algo tal que habrá molestado a alguien, pero en general, siempre que algún alumno o una alumna ha tenido un problema o he podido ayudarle, lo he hecho, siempre. Eso ha sido una cosa, y algunos alumnos tengo un recuerdo perfecto de ellos y ellos creo que de mí también, y de mi mujer, que hemos trabajado juntos siempre. Estamos llegando casi al final de nuestra entrevista, pero lo decíamos al principio, es usted un hombre vital, inquieto, curioso, pintor, periodista, profesor. ¿Ha decidido bajar el ritmo ahora? ¿Ha tenido una vida muy intensa? ¿Quiere seguir con esa intensidad o ahora quizá es el momento de parar un poco y contemplar lo que se ha conseguido? Pues la verdad es que como nunca he tenido otra vida más que esta que usted acaba de explicar, no sé cómo será la otra, pero a veces, si me voy un fin de semana a la playa, yo tengo una casa en Los Urrutias, cerca del mar y tal, nunca había ido en invierno, siempre me venía en verano y ya no volvía hasta el verano siguiente. Y ahora que he vuelto algún fin de semana y tal, veo a gente que vive allí todo el año y está tan precioso. Es tan bonito, es una vida tan estupenda, hay gente allí, muy buena gente, con la cual puedes estar, charlar y jugar una partida al dominó. Entonces, a lo mejor hago algún experimento, no de irme a vivir allí, pero sí de ir más, de algún fin de semana más largo, tal. En ese sentido, quizás estoy un poco impactado por lo bien que se está allí. O sea, no sabía que en invierno se estaba tan deliciosamente estupendo, bien. Y en Los primavera Urrutias. también. El mar menor en primavera es un lujo. Claro, este fin de semana hemos estado allí, ha llovido, pero el mar estaba precioso y el ambiente era genial. Hay muy poca gente, pero todavía queda gente. O sea, con decirles que la Asociación de Vecinos tiene actividades diarias ahora mismo. Clase de inglés para los críos, pilates para las señoras, gimnasia para no sé quién, en Los Urrutias, todos los días. Bueno, hay una asociación de vecinos que realmente nueva y se han preocupado, pero genial. El viernes tenían el sábado, la fiesta de la castaña para los críos. Asaron castañas, se disfrazaron, tal. Bueno, que lo veo, y nunca ha sido mi vida nada que tenga que ver con eso, pero lo veo ahora y digo, ¿sería yo capaz de tener más vida de esta y menos de la otra? Y la verdad es que, bueno, quizás por las circunstancias últimamente de todo este lío y todas estas cosas, no parece que esté mal, no parece que esté mal. De todas formas, nunca podría dejar ni de escribir ni de pintar, o sea que lo haría a otro ritmo, pero nunca podría. ¿Y dónde encuentra, si me permitís una última pregunta, dónde encuentra Enrique Nieto esa inspiración en medio de toda esa vida ajetreada, de todo esto que estamos hablando esta noche? ¿Cuál es el momento o el lugar en el que usted dice, aquí estoy, es el momento de crear? No confundamos la vida ajetreada con la vida llena. O sea, yo no llevo una vida demasiado ajetreada ahora, ya he dejado la enseñanza, pues no. O sea, lo que tengo es una vida muy llena, o sea, de muchas cosas. Y donde me encuentro perfectamente es pues con mis amigos, con mi mujer, con mis hijos, con toda esa gente que es mi vida, con la que he madurado y con la que me da un feeling fantástico porque tengo una relación estupenda con ellos. Y entonces esa es cuando uno, no quiero decir que la suma esta sea la suma de la vida, ¿no? Porque espero que me quede bastante, ¿no?
pero cuando haces esa raya por debajo y ves lo que tienes debajo, es eso. Lo que tienes debajo al final es la gente mucho más que las cosas. Entonces, yo he pintado cuadros y he escrito artículos, pero yo creo que la gente, las personas es lo que es realmente importante en la vida. Son las que al fin y al cabo aportan, ¿no? Claro, las personas son donde tú te reflejas. Entonces, ahí está la historia. Y yo seguiré tratando de reflejarme en las personas todo el tiempo que me quede por vivir. Las cosas son los cuadros, que son muy bellos y te dan mucha alegría tenerlos. Escribir, como les decía, es estupendo. Pero lo fundamental para mí es mi relación con las personas. Y tengo suerte, tengo una familia grande y tengo buenos amigos. Eso es lo mejor de todo. Decía Gauguin que él cerraba sus ojos para ver. Usted cuando cierra los ojos, medita, se queda tranquilo, ¿qué ve? Veo todo eso que acabo de decir. Las personas, la gente que ha crecido o que ha estado a mi lado o que hemos crecido juntos, la gente que me ha ayudado, gente que no está y que me enriqueció mucho, y gente que está todavía y que estamos todos. Es decir, un mundo de rostros y de ideas que me regalaron y que me conformaron como soy. O sea, yo creo que yo soy así porque he tenido la suerte de conocer a una serie de personas en mi vida que me han conformado. Es indudablemente que los libros me han ayudado, pero ha sido mucho más las personas. Ya para terminar nuestra conversación de esta noche, y porque el tiempo apremia, que si no, a nosotros nos encantaría seguir charlando con usted. Le he escuchado decir, o he leído en varias entrevistas suyas, que es usted un defensor del carpe diem, ¿no? De disfrutar el momento, de vivir el momento y de dejar de preocuparnos a lo mejor muchas veces por un futuro que nos es incierto y que a veces nos preocupa más de la cuenta. Bueno, lo que está claro es que, se lo digo a usted porque mi vida es larga ya, es que los problemas vienen todos. Y siempre llegan los problemas de todo tipo, económicos, de salud, pierdes a un ser querido, todo tiene que venir. De manera que como todo tiene que venir y tienes que sufrirlo y tienes que pasarlo, pues aprovecha, carpe diem, aprovecha el día en que vives. Si tienes un momento como este para disfrutar de esta conversación, vívelo al fondo, vívelo tal, porque no sabemos si cuando salgamos nos encontramos que nos han robado el coche, digo yo, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo por eso digo mucho esto, porque mi experiencia es que parece que nunca te va a tocar la gorda, y a veces te toca. Y entonces, bueno, pues tienes que pasarlo, vivirlo, sufrir. Has perdido a tu madre, joder, el otro día me decía un amigo, me preguntaba un amigo, ¿cómo puedes superar? Su madre está enferma y está mal. Explícame cómo se supera que tu madre se vaya a ir. Es una persona bastante mayor, o sea, entonces yo le decía, pues la única posibilidad es mirando hacia abajo, hacia atrás y viendo los que tienes pequeños a tu lado. O sea, se van los de esa generación y tienes los otros. Esa es la única posibilidad de superar ese tipo de cosas. Entonces, por eso, de ahí él aprovecha el día, porque aunque parezca que la vida es dulce y bonita, te van a llegar los hachazos y más vale que aproveches cualquier rato de satisfacción y de felicidad que puedas tener. Pues yo creo, chicas, que es la mejor forma de terminar nuestra conversación de esta noche. Yo he aprovechado este día que me ha regalado el destino, lo he aprovechado, o esta noche, con mucho placer. Pues nosotras también hemos aprovechado mucho la conversación con usted, ha sido un verdadero placer y le invitamos a que dentro de no mucho tiempo pues vuelva al plató de Trivium y se siente con nosotras para aprovechar y para disfrutar de otro momento. Y con el libro. Cuando ustedes quieran, cuando salga el libro, ¿de acuerdo? Lo estaremos esperando. Chicas, ha sido un placer, como siempre, estar un martes más con todas vosotras y con ustedes también. Ya saben que volvemos el próximo martes a partir de las 10:15. Y como hemos dicho, disfruten de los buenos momentos que les deparan esta semana. Hasta entonces, buenas noches.